simplemente por la multiplicación del volumen por precio de venta unitario, nuestros costos variables, volumen, costo variable unitario. Venta 26.400.000. $21.000.000, nuestro costo variable. Marquen 5.400.000. Costo fijo 3.300.000. Utilidad antes de intereses e impuestos 2.100.000. Luego, gastos financieros 500.000. Estos van restando. Utilidad antes de impuesto 1.600.000. Impuesto a la renta va a ser igual al 30%. 1.600.000 por la tasa, que es el 30%. Van a darnos 480.000. Y tenemos nuestra utilidad neta. $1.120.000. Esa sería mi utilidad neta. Veamos qué nos están pidiendo en la pregunta. Dice, si la empresa contrata deuda por 5 millones y paga 10% de interés, ¿cuál será el GAF? ¿Y cuál será el punto de equilibrio operativo considerando el importe de los intereses? En principio vamos a hallar el punto de equilibrio operativo, es decir, para que mi utilidad operativa, utilidad antes de intereses e impuestos, me dé igual a 0. Aunque en este caso me está diciendo que considere los intereses. Entonces, mi punto de equilibrio que debería de calcular debería de ser esta, utilidad antes de impuesto igual a 0. Porque me está pidiendo considerar los intereses, que en este caso van a ser como un gasto fijo. A pesar de que es un gasto financiero, de todas maneras es un gasto fijo porque estamos con deuda. Entonces, mi punto de equilibrio va a ser el siguiente. En principio, mis costos fijos van a estar dados por 3.300.000 más mis intereses. Me va a dar 3.800.000. Por lo tanto, mi punto de equilibrio en unidades va a ser igual. 3.800.000 entre precio de venta unitario menos costo variable unitario. Vemos cuánto nos da.
Bueno, eso ya lo habíamos calculado, creo. 8.445.000 unidades. Y bueno, el punto de equilibrio en dólares va a ser igual, ¿no? 3.800.000 entre 1 menos la división de costo variable unitario entre precio de venta unitario. Bien, sería 18 millones, bueno, 581.907.09. Ese sería nuestro punto de equilibrio. Para poder verificar si estaríamos bien, entonces podríamos, vamos a ver, bueno, tendríamos que estructurar nuestro estado de resultados de igual manera con estos importes. Pero para verificarlo de una forma rápida, ¿cómo podríamos hacer? No, tendríamos que estructurar de todas maneras nuestro estado de resultados y poder verificar este dato. Ahora vamos a calcular nuestro grado de apalancamiento financiero. ¿A qué es igual? En este caso es a utilidad antes de intereses e impuestos, que en este es 2.100.000. Nos remitimos a la fórmula de grado de apalancamiento financiero. Nos remitimos mejor a nuestra diapositiva, ¿de acuerdo? Un momento, por favor. Para estar más seguros.
Bueno, íbamos bien, con la fórmula. Un poco más de confianza en la memoria, entonces. Volveré a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Para estar seguros. Bien. Estamos en la fórmula de grado de apalancamiento operativo, utilidad tanto de intereses e impuestos dividido entre utilidad tanto de intereses e impuestos menos los gastos financieros, es necesario poner paréntesis, y menos dividendos preferentes entre 1 menos la tasa de impuesto. Remitámonos a los dividendos preferentes. ¿Cuánto era? Volvemos a la pregunta inicial. Dice, paga dividendos preferentes de 20% al año. Volvemos. Demasiado. Vamos. Entonces, mi dividendo preferente es igual a utilidad neta por el 20%. Por la tasa, ¿no? En este caso, 20%. Mi utilidad neta, 1.120.000 por 0.20. Me da 224.000 de dividendo preferente. Entonces, regresando a nuestra fórmula de grado de apalancamiento financiero, tendremos 224.000 dividido entre 1 menos la tasa de impuesto, 0.3. Operativicemos. Mi grado de apalancamiento financiero me va a dar como resultado 1.64. Bien, ¿cómo interpretamos esto? Considerando un volumen de operación de 12 millones ante un incremento de un punto porcentual en el volumen de operaciones, nuestra utilidad neta, o que está relacionado con el apalancamiento financiero, se incrementará en 1.64 puntos como máximo. Luego, a partir de este punto de 12 millones de volumen de ventas, nuestro apalancamiento financiero va a ir disminuyendo si es que va creciendo nuestro volumen de ventas. Ya no será 1.64, será 1.60, 1.50 y tantos, etc. Obviamente no va a llegar a 0, perdón, a 1, se va a acercar usualmente a la unidad. ¿Por qué? Porque siempre se está incrementando el volumen de ventas. Por lo tanto, no sería dable, no sería lógico que nuestro apalancamiento financiero baje de 1.
porque hay un incremento en las ventas, repito. Veamos nuestro estado de resultados. ¿Sí? Vamos a completar algo. Tenemos dividendos preferentes. 224.000. Restamos los dividendos preferentes y tenemos la utilidad para el accionista común. $896. Esa sería la utilidad para el accionista común. Vamos a ver si nos da el número de acciones para poder determinar, en este caso, la utilidad por acción. Creo que en la siguiente pregunta nos pide ese cálculo. Vamos a ver. Sí, nos pide esto. Determine la utilidad por acción del punto anterior. Entonces, tenemos la utilidad neta, voy a repetir, de 1.120.000. Tenemos dividendos preferentes, va a ser igual al 20%. Por lo tanto, será 1.120.000 por 20%. Lo cual nos da 224.000. Por lo tanto, mi utilidad para el accionista común va a ser igual a utilidad neta menos los dividendos preferentes. Utilidad neta 1.120.000 menos dividendo preferente. $896. Eso sería nuestra utilidad para el accionista común. Luego, la utilidad por acción, la UPA, va a ser igual a ¿qué? A la utilidad para el accionista común entre el número de acciones en circulación que tenga la empresa. Este importe, que aparentemente es la utilidad para el accionista común, lo estamos viendo en términos financieros, ¿no? Pero si es que no repartiésemos utilidades, esto sería idéntico a mi utilidad neta, la cual formaría parte ya de mi patrimonio, en caso no se distribuya dividendos. Entonces esto se capitalizaría, formaría parte de mi patrimonio. Por lo tanto, si tengo un patrimonio de, no sé, 20 millones, ahora voy a tener 20.896.000. Se incrementa al patrimonio esta utilidad en caso no haya reparto de utilidades. Bueno, pero vamos a calcular de todas maneras la UPA, utilidad por acción, es igual a utilidad de accionista común, que estamos considerando este importe, 896.000, y considerando que se reparta un 100% entre el número de acciones. Vamos a ver cuántas son nuestras acciones. 10.000 acciones, dice, tiene 10.000 acciones comunes en circulación.
Entonces, UPA va a ser igual 896.000 entre 10.000 acciones. Me da 89.6. En este caso, dólares por acción. Vamos con el número 8. Dice, si se espera que la utilidad antes de intereses e impuestos se incremente un 20%, ¿cuál será el cambio porcentual de la utilidad neta por acción y cuál es el incremento en las ventas? A ver, sobre el punto 6. Vamos a copiar ya nuestro estado de resultados del punto 6, ¿de acuerdo? Copiamos el estado de resultados para poder desarrollar esto. Y no tener que desarrollar nuevamente todo. Bien. Bueno, aquí tenemos nuestro estado de resultados del punto 6. Dice, si se espera que la utilidad antes de intereses e impuestos se incrementen en 20%, por lo tanto, si voy a partir de la utilidad antes de intereses e impuestos, e incrementarla en un 20%. Esto incrementa en 20%, 2.100.000 por la unidad 1 más el incremento, 0.20. $2.520.000. Sería mi nueva utilidad antes de intereses e impuestos. Veamos, a partir de este punto. Tenemos gastos financieros, 500.000. Mi utilidad antes de intereses va a ser igual a 2.020.000. Mi impuesto a la renta va a ser igual a 2.020.000 por la tasa, por 0.3, que es el 30%, lo cual me da 606.000 de impuesto a la renta. Dándome una utilidad neta antes de reparto de utilidades, antes de pago de dividendos preferentes, de 1.414.000. Mis dividendos preferentes en este caso va a ser el 20%. 1.414.000 por el 20%. 282.800.
Entonces, seguimos nuestra estructura del estado de resultados, 282.800, dividendo preferente, restamos de nuestra utilidad neta, ¿no? Lo cual me da 1.131.200 como utilidad para el accionista común. Podemos apreciar que, miren, ante un incremento, en este caso hemos partido de utilidad antes de intereses e impuestos, de un 20% sobre esta, nuestra utilidad neta pasa a 1.414.000 y la utilidad para el accionista común pasa a 1.131.200, ¿no? Vamos a ver cuánto es la variación porcentual. Podríamos calcular la variación porcentual de las ventas. Podría ser. Vamos a ver si podemos calcularla, ¿sí? Yo creo que sí. Bien, vamos a calcular en principio cuál es el cambio porcentual de la utilidad neta por acción, dice. Utilidad por acción. Cambio porcentual. Tenemos utilidad porcentual actual, ¿sí? Tenemos que calcular primero el lupa para esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver, en este caso, el lupa a cuánto equivale. Va a ser utilidad para el accionista común, 1.131.200 entre número de acciones. 113.12 por acción. Esta es la utilidad por acción. Entonces, ahora sí puedo calcular la variación. Tenemos utilidad por acción actual, 113.12, menos utilidad por acción inicial. Vamos a ver cuánto era. 89.6. Entre utilidad por acción inicial, 89.6. Lo cual me da un 26.25%. Esa es la variación porcentual que ha sufrido el loop. Podemos apreciar que, bueno, en este caso, la utilidad antes de intereses e impuestos se ha incrementado en un 20% y mi utilidad por acción se ha incrementado en un 26.25%. De todas maneras, se nota el efecto del apalancamiento en este caso, ¿no? Luego, vamos a ver si podemos calcular las ventas, ¿de acuerdo? ¿Cuánto se han incrementado las ventas? Tratemos de partir del punto de equilibrio. Punto de equilibrio podemos poner en... Vamos a ver en unidades, ¿de acuerdo? Vamos a procurar calcularlo en unidades. Va a ser igual a costos fijos entre precio de venta unitario menos costo variable unitario. Entonces, mi punto de equilibrio. En este caso vamos a considerar lo siguiente. Vamos a ver si se puede calcular, ¿de acuerdo? Ya, vamos a igualar. Recordemos que tenemos nuestra utilidad antes de intereses e impuestos de vamos a tener que calcular con la utilidad antes de impuestos, nada más. ¿De acuerdo?
2.220.000. Costos fijos, 2.020.000. No, claro, esa es mi utilidad antes de impuestos. Y costos fijos van a ser 3.300.000 más 500.000 de los gastos financieros. ¿De acuerdo? Aquí estamos, 500.000 más mi utilidad antes de impuestos. 2.020.000. ¿Recuerdan cuando hicimos la fórmula de punto de equilibrio más utilidad deseada? En este caso estamos considerando como utilidad deseada la utilidad antes de intereses e impuestos. 2.020.000. Por eso le estamos agregando al costo fijo. La sumatoria total, vamos a ver cuánto nos da. $5.820.000. Ese sería mi total costo fijo. Entonces, el equilibrio sería 5.820.000 dividido entre precio de venta unitario 2.2 menos costo variable unitario 1.75. 12.933.000. 334 le vamos a poner, ¿sí? Unidades. Supuestamente, ese debería ser mi volumen de ventas. Para yo lograr, o bueno, que se da para yo tener una utilidad antes de intereses e impuestos de 2.520.000. ¿De acuerdo? Vamos a estructurar, ¿de acuerdo? Nuestro estado de resultados, venta, costos variables, margen de contribución, costo fijo, utilidad antes de intereses e impuestos, gastos financieros y utilidad antes de impuesto. Veamos, 12.923.334 unidades por precio de venta unitario. Mm, 28.453.334.8. Vamos a ver nuestro costo variable, que igualmente sale unidades por nuestro costo variable unitario. Mi margen de contribución va a ser
5.820.000. Punto 3. Costos fijos, 3.300.000. Antes de intereses e impuestos, 2.520.000. Financieros, 500.000. Restamos y la utilidad antes de impuestos, 2.020.000. Bueno, en este caso, por redondeo, hay una pequeña diferencia de 30 centavos. Por lo tanto, bueno, nuestro cálculo está correcto. Vuelvo a repetir la parte de estimación de los costos fijos, aparentemente, ¿no? Que voy a incluir en este caso, mis costos fijos, más los gastos financieros, porque si es que no considero los gastos financieros, y me daría un punto de equilibrio sin gastos financieros. Resto los gastos financieros, obtengo pérdida. Entonces, por eso estoy considerando gastos financieros. Y además de ello, estoy considerando la utilidad antes de intereses e impuestos como utilidad deseada. Por eso, los costos fijos aparentemente me dan 5.820.000, que es la suma de todo esto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, hago los cálculos del punto de equilibrio, que me da 12.933.334 unidades. Y efectivamente lo corroboramos con la comprobación correspondiente. Y por último vamos al ejercicio número 9, que dice: calcule el grado de apalancamiento total y la caída máxima en ventas que puede soportar la empresa. Demuéstrelo en el estado de resultados sobre el punto 6. Vamos a ver si aún sigue. Aquí está el punto 6. Corroborar, por favor. Sí, este es nuestro punto 6, ¿no? Listo. Bien. Bien, por favor, vamos a un break y retomamos en 10 minutos. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda respecto a nuestro ejercicio? ¿Algo no ha quedado claro? Profesor, de la parte de donde se quedó del punto de equilibrio no se ha notado lo que ha estado resolviendo, se ha quedado paralizado el video. Ya, en cuanto retomemos, vuelvo a compartir desde el punto 9, ¿sí? Ya, profesor. Ahí tenía una consulta, profesor. No recuerdo muy bien por qué las divisiones preferentes lo multiplica por el 20% de la utilidad neta. En el Ya, ejercicio. es que se Ajá. va, ahí en el enunciado me parece que dice que se va a repartir el 20% de dividendos. Entonces, a los poseedores de acciones preferentes. Es por eso que multiplicamos la utilidad neta por el 20%, ¿no? Y eso es lo que vamos a distribuir. Sí, pero ese es el punto 8 y no estaba buscando eso justo, pero no he encontrado. Dice, se espera que se incremente un 40% el UAI y cuál será el cambio porcentaje de la utilidad neta por acción y cuál es el incremento en las ventas. Nada más dice. Y en el enunciado principal, El enunciado al inicio, principal. Ah, ya en el inicio estaba. Ya, profesor, gracias. sí, está en el inicio, ¿verdad? Sí, sí. Ya, perfecto. Bien, ¿alguna otra consulta de alguien
que desee alguna aclaración. Se entiende lo que es el apalancamiento, pero, ¿no? Lo que es el apalancamiento operativo y lo que es el apalancamiento financiero. Sí, profesor. Bien, perfecto. Bien, tomamos 10 minutos de receso y retomamos, por favor. Gracias.